Antes de empezar, suscríbete y dale a la campanita, me ayudaría mucho. Esta es una teoría nueva colaborando con Obito Uchiha, su canal en la descripción. ¿Quieres ganarte uno de estos suculentos banners? Pues deja un like, suscríbete, activa la campanita y comenta participo en este sorteo. Sin nada más que decir, empecemos. Kurenai entrecerró los ojos cuando el sol de la mañana brilló en el exterior pintado de blanco de la torre del Hokage. Tenía un dolor de cabeza cegador impulsado por la falsa compañía que había estado manteniendo. Había permanecido despierta más tiempo de lo que quería, meditando sobre sus genios. Su esperanza original era que Naruto sacara a la niña Hyuga de su caparazón. Hacer del irrespetuoso heredero de Hyuga un shinobi fuerte sería una venganza indirecta sobre la cabeza de ese clan arrogante, mejor que podía hacer por el momento. Pero parecía que Naruto necesitaría su propia ayuda. Una vez que pasaste las bravacas y las bromas, él era tan inseguro como Hinata. Él simplemente lo ocultó mejor. Sin equipaje psicológico que sus compañeros de equipo, pero también parecía carecer de algo de su fuego. Simplemente no parecía poner tanto esfuerzo en las cosas. Tal vez persona desapegada que cultivaron los Aburames. Los que ella había conocido parecían actuar tan impasibles y precisos como los insectos con los que se asociaban. Shino definitivamente iba a ser un desafío para comprender. Sin embargo, las deficiencias de Naruto eran las más deslumbrantes, y podría tomar más tiempo para corregirlas. Así que se despertó con su alarma antes de las 5 y ve Gai en su campo de entrenamiento favorito. Kurenai tenía una teoría sobre los Jonins más habilidosos, que desarrollaban peculiaridades de personalidad severas para compensar el estrés de las misiones. Si ella alguna hacer una presentación sobre esta teoría para la Sociedad de Filosofía Natural de Konoha, Maito Gai sería la exhibición. Suponía que podría haber sido dropeado de niño, repetidamente. Pero eso no explicaba cómo había sobrevivido para convertirse en genin. Era deprimente, pero mucho más probable, que había empezado a obsesionarse verde y el poder de la juventud después de convertirse en jonin. Y Kurenai temía el día en que se despertó y se dio cuenta de que se había vuelto tan excéntrica a su manera. Ella no tendría otra opción en ese momento, sino hacerlo terminar con su propia vida. Al menos Gai era predecible en sus obsesiones. Todas las mañanas no estaban en misiones, él y Rogle estaban despiertos antes del amanecer, trabajando en combinata y jutsu ridículamente intrincadas. Al menos había enfocado algunas de sus obsesiones de manera positiva. Se decía que su taijutsu era uno de los mejores de su generación, aceptado a un estudiante con bobinas de chakra subdesarrolladas y lo convirtió en un shinobi efectivo. Supuso que el estrés adicional de aprender cómo completar misiones sin recurrir a ninjutsus o genjutsus fue considerable. Algo tenía que explicar el descenso acelerado de la locura verde de Spandex con su sensei. Por otro lado, era difícil discutir con los resultados. El genin vestido de verde se movió tan rápido que, sin chakra, sus ojos tenían dificultades para seguirle el ritmo, y sus marcas visibles en los gruesos troncos de entrenamiento. Naruto podría aprender mucho aquí. Gai levantó la vista de su pupila y le mostró lo que probablemente pensó que era una sonrisa encantadora. Kurenai-san, te levantas temprano para ver el poder de la Juz. Kurenai asintió, aunque se imaginó que su sonrisa era un poco enfermiza. Ella no era una persona de la mañana por ningún tramo de la imaginación. Sabía que podría en aquí. La expresión de Gai se volvió un poco presumida. Se necesita mucho entrenamiento para convertirse en un genio del trabajo duro. Pero Lee lo logrará porque está lleno de la juventud. Josh. Gai Sensei. Sotavento. Gai Sensei. Kurenai sabía que necesitaba cortar esto de raíz. Su inminente migraña estaba a solo un par de versos. Quería hablar con usted sobre algún entrenamiento complementa Tenten, y algo más que ha surgido. Maito Gai podría estar absorto en sí mismo, excesivamente entusiasta y completamente carente de sentido de la moda, pero no era estúpido. Lee. Corre 5 vueltas a Konoha. Sí, Gai Sensei. Y si no puedo hacer eso sin parar, subiré a la cima del monumento de Hokage, caminando solo sobre mis manos. Gai aplaudió mientras su estudiante despegaba. Kurenai se preguntó si Naruto estaría a la seguridad dando vueltas con estos dos. Tendría que asegurarse más tarde de impresionar a su genin que el verde neón tampoco era un color apropiado para el atuendo ninja. Kurenai concentró sus pensamientos mientras Gai se volvía hacia ella y cruzaba sus brazos en lo que parecía pensar que era una posesoría. Ahora que Lee está probando resistencia, ¿qué desea discutir?
Su sonrisa era un poco espeluznante para los gustos de Kurenai. He estado pensando en tu idea sobre el uso de nuestro conocimiento especializado para desarrollar mejor el potencial de nuestros estudiantes, dijo con cuidado. Eso no fue exactamente lo que dijo cuando todos los Honins estaban bebiendo. Lo que realmente dijo fue algo parecido a cómo se compadecería de los estudiantes asignat Kakashi, y los entrenaría por simpatía por tener un sensei tan desalmado. Kakashi por supuesto respondió preguntando si había dicho algo. ¿Nani? Las cejas gruesas de Gai se arrugaron confundidas. Bueno, continuó Kurenai, pensé que era una muy buena idea, así que me gustaría encontrar un intercambio. Tengo un estudiante que necesita mucho trabajo adicional, si pudiera unirse a usted y Lee por las mañanas, le daría a Lee un compañero de entrenamiento también. A cambio, Tenten puede unirse a nosotros cuando trabaje con entrenamiento de Genjutsu. Lee también puede venir, si crees que se beneficiaría. El otro alumno de Gai, Yuuga Neji, realmente no necesitaba la tutoría. Subyakugan a través de la mayoría de los genjutsus, y Kurenai no estaba loca por la forma en que lo había visto mirar a su primo. Gai se pasó el pulgar por el mentón en su pose de pensamiento profundo. Tenten probablemente sea el que más se beneficie y, al menos, Lee debería saber qué buscar genjutsu. ¿Qué estudiante deseabas trabajar con nosotros? Uzumaki Naruto, contestó Kurenai, esperando medir la respuesta de Gai. Para el crédito del hombre, él solo asintió pensativo. Es bastante pequeño, incluso si arde con el fuego de la juventud. ¿Crees que podrá entrenar al ritmo que Lee estable? Pregunta era inocente, pero ella vio el orgullo del hombre por su estudiante discapacitado especializado. La resistencia de Naruto está casi a un nivel Jonin. Incluso cuando se queda sin aliento, está listo para pelear nuevamente en un par de minutos. También está muy motiv probarse a sí mismo. Ella sonrió. El anzuelo fue cebado, ahora para atrapar al pez. No me sorprendería si, después de acostumbrarse a tu rutina, no comenzara a correr dos. Vistazo solo en comunidad foro betas historias y anime /manga, /anime /Naruto, /anime /Naruto más, Maito Gai nunca, hasta donde ella sabe, rechazó un desafío de ningún tipo. Nunca. Josh. Probaremos los poderes de su juventud. Kurenai-san, envía a tu estudiante a la mañana y lo haremos un genio del trabajo duro, solo superado por Milee-kun. Eso fue tan fácil que Kurenai sintió un destello de culpa. Bien, y haré que Naruto te diga cuando vayamos a Genjutsu y tus alumnos serán bienvenidos a unirte a nosotros. El sol naciente que brillaba en los dientes del hombre comenzaba a darle dolor de cabeza, por lo que se despidió y buscó una taza de café fuerte. No había muchas tiendas que vendieran café en Konoha. La bebida occidental recién ahora se estaba haciendo popular. Había incluso menos lugares donde se sirviera la cafeína, que estaba abierta temprano en la mañana y o entrada a la noche. No fue una coincidencia que todos estuvieran muy cerca de la torre del Hokage. Muchos de los fueron conducidos allí. Reforzada por 2 tazas grandes de la cerveza más fuerte que pudo encontrar, Kurenai se dirigió a la oficina del Hokage. Sus guardias Chunin tenían los ojos casi tan rojo ella, confirmando sus sospechas. Se rumoreaba que el Sandaime funcionaba horas increíblemente largas, se levantaba temprano en la mañana y a menudo se quedaba de noche. Sus únicas interrupciones de las presiones de su trabajo fueron las cortas caminatas que realizó por la aldea, comprobando esto y lo otro. Incluso aquellos tenían que a menudo veía lo que otros no veían. Con todo lo que sabía de la dedicación del hombre a la aldea y sus residentes, Kurenai no podía entender por qué dejó que la situación con Naruto durara tanto tiempo. La había aprendido durante la última semana, la habían dejado enojada y hambrienta de respuestas, pero una demostración emocional no le daría esas respuestas, entonces ella enseñó sus rasgos en una máscara impasible y saludó con la cabeza a los guardias Chunin. Toque recordarse a sí misma que en ocasiones superaba su rango. Deseo hablar con Hokage-sama si está disponible. Pai. La de su derecha ladraba. Te ha estado esperando, Kurenai-san. Ella no sabía si él estaba fanfarroneando o no. De cualquier manera, ella estaba impresionada. Ella asintió con la cabeza mientras abrían la puerta y la acompañaban a la Hokage. Ver a la profesora así, bajo la dura e implacable luz del sol de la mañana, le recordó que el hombre tenía 60 y tantos años, y debería haberse jubilado felizmente. Me habían obligado a regresar a esta oficina otra vez, y había trabajado aquí por otros 12 años después de la muerte del Yondaime. Sintió una punzada de lástima por un trabajo ingrato, pero lo aplastó despiadadamente cuando recordó a alguien que merecía algo mejor de lo que habían recibido. Te levantas temprano, Kurenai, dijo en un tono suave.
Wai, Okage-sama, respondió ella en un tono formal, su voz ligeramente fría. He tenido una conversación que hizo que dormir fuera difícil. Él asintió lentamente. ¿Y con quién fue esta conversación? Uzumaki Naruto. Después de conocerlo un poco, me encuentro cuestionando mi lealtad hacia Konoha. Sus palabras fueron elegidas con la intención de provocar una reacción. Una admisión de pensamientos semitraidores normalmente sería recibida con indignación o burla. Esperaría una exhibición así del Hokage, pero ella no estaba preparada para lo que hizo. Él sonrió. Me alegra ver que Naruto ha encontrado otro oído comprensivo, dijo mientras se enderezaba en su silla y volvía a encender su pipa. Y Kurenai a menudo no se quedaba sin palabras, pero tomó un momento para que ella recogiera sus pensamientos. ¿Sabías lo que estaba pasando con el niño Sama? ¿Por qué has permitido esto? El Sandaime suspiró y por un momento sus ojos le mostraron un atisbo de un alma supremamente cansada. Si solo el Hokage fuera tan poderoso como todo el mundo, él le dio una sonrisa cansada. Sería bueno poder hacer lo que quisiera, al menos por un tiempo. Kurenai frunció el ceño. Esto no iba a nada como lo que ella esperaba. Pero tú eres el Hokage. Tu palabra es ley. Lo es, en una medida limitada. En realidad, el Hokage solo muestra a los aldeanos y a los shinobi de la manera adecuada. Depende de ellos seguir su liderazgo. Las dos ecuación deben trabajar juntas si se quiere lograr algo. ¿Y en el caso del chico? Ella preguntó. Kurenai tenía la sensación de que sabía a qué estaba conduciendo, pero tenía que estar segura. Puedes llevar al buey al río, pero solo beberá si lo desea. Los ancianos del pueblo y las cabezas del clan me piden que ejecuten al niño, o en su defecto, lo exilien del pueblo. Les digo que el niño es el legado de Yondaime, y que deseaba que el niño fuera visto como un héroe, porque él es el carcelero de Kyuubi. Asienten y están de acuerdo. Cuando van a casa, le dicen a sus subordinados para evitar al chico. Pero, si están desafiando tus órdenes, tú eres el Hokage. La cafeína en la sangre de Kurenai la mantenía despierta, pero también hacía que sus pensamientos fluctuaran chinches de agua mientras luchaba con el alcance de esta traición. No hacen nada para desafiarme abiertamente, le aseguró Sarutobi. Han crecido demasiado cautelosos para eso. Los aldeanos han tratado de matar al niño en numerosas solo para ser frustrados por el Anbu. Peor aún, han habido shinobi, enloquecidos por su dolor, que también buscaron la vida del niño. Sus ojos se endurecieron. Sean con misma suerte. Pero ahora están de acuerdo con sus bocas y desobedecen con sus corazones. El Hokage puede decirle a alguien que trate al niño correctamente, que yo o uno de mis subordinados se parezca a esa persona, no lo harán. Hacen algo que sienten que se les ha impuesto. Konoha siempre ha impuesto menos restricción privada de sus habitantes, pero parece que hay una desventaja en esta libertad. Kurenai se encontró sentada en una de las sillas frente al escritorio del Hokage. Ni siquiera era consciente de cuándo se había sentado. Así que me estás diciendo que una buena parte de los shinobi están tan decididos a abusar de Naruto que irán a tus espaldas para hacerlo. Básicamente tienes una gran desobediencia civil en lo que chico. Sarutobi asintió. Esa es una forma de resumirlo. Los aldeanos miran al niño y ven un reflejo de sus miedos. Los shinobi ven un reflejo de su pérdida. No lo verán como algo hasta que pueda tocar sus corazones y hacer ellos ven la verdad. Creo que algún día Naruto probará que está en la aldea, y aquellos que lo despreciaron en el pasado lamen sinceramente sus acciones. ¿Arrepentimientos? Kurenai preguntó bruscamente. Los remordimientos futuros no significan nada para él en este momento. Es una maravilla que no se haya empezado a matar a todos los que encuentre. Estos idiotas tendrán suerte de que no lo conviertan en una profecía autocumplida con sus propias acciones. ¿Sería más ama despedirlo? ¿Dejarlo crecer en una aldea aislada donde nadie sabe quién es? No, dijo el Hokage en un tono firme. Naruto es de Konoha. El Yondaime deseaba que fuera el héroe de la aldea, no el paria en el exilio. Levantó la mano cuando Kurenai hablar. Incluso si fuera más amable, hay otras razones por las que debe quedarse. Hay rumores de que un grupo ha estado buscando información sobre el Jinchuriki. No que quieren esto, pero Naruto está mejor en Konoha, y aprendiendo para defenderse. ¿Es por eso que fue admitido en la Academia Ninja de Konoha? Realmente quería asistir. El Hokage sonrió levemente. Estaba bastante decidido a convertirse en un shinobi, según recuerdo. Solo me aseguré de que nadie lo detuviera, pero lo sabotearon en cada oportunidad, ¿no es así?
Kurenai sabía que se suponía que un Jonin debía permanecer tranquilo y lógico en todo momento, pero su frus que estaba aprendiendo lo puso a prueba. ¿Todavía lo superó, no? Esa suave sonrisa todavía estaba en la cara del Hokage. Y recibió su Itai de su sensei, un hombre que perdió a toda su familia en el Kyuubi. Pausa por un momento, mirando a Kurenai directamente a los ojos. Y ahora él te tiene a ti. De repente, Kurenai sintió que acababa de pasar una prueba de algún tipo. ¿Estabas esperando que viniera aquí hoy, no? Él asintió. Quizás no sea tan temprano. Tenía que levantarme para encontrarme con Gai. El taijutsu de Naruto necesita mucho trabajo extra. Accedí a trabajar con Tenten en Genjutsu, algo en lo que Gai no tiene. Ella se mordió la lengua después de decir eso. Técnicamente, Jonins fueron responsables de entrenar sus propios genins. No había una regla específica contra lo que ella hace, pero definitivamente era contra la costumbre. El Hokage se rió entre dientes, lo que la sorprendió. Confía en Yui Kurenai para romper las reglas de tal manera que nos haga preguntar por qué no hace mucho tiempo. Kurenai se encogió de hombros, un poco incómodo con su humor. Solo tiene sentido. Gai es el mejor instructor de taijutsu que conozco. Es mejor dedicarle más tiempo que enseñar genjutsus, algo que puedo hacer mejor. Veo la lógica de tu plan. La mayoría de los Jonin no admitirían que alguien más puede enseñar un tema mejor que ellos. Mi objetivo es que mis genios estén lo mejor preparados posible antes de llevarlos fuera de las murallas de Konoha. Todos sabemos cómo, lo inesperado, siempre fue. Ella no quiso sonar amarga, pero sus palabras aún salieron de esa manera. Todavía habitas en ese día. No era una pregunta que su Hokage estaba haciendo. Todavía no hay respuestas para lo que sucedió. Su voz estaba en capas con una tensión profunda, como un cable de acero que gradualmente se tensa. ¿Quieres decir que no hay respuestas que aceptes? A pesar de sus palabras, la voz del Hokage fue gentil. Él parecía estar más triste que cualquier otra cosa. Algunas cosas estiran los límites de la coincidencia, y todos sabemos quién se benefició más de esa tragedia. El cable comenzó a vibrar, pero no hay pruebas. ¿Es eso una indicación de inocencia? ¿O astucia? No importa. Tengo otro equipo con alguien a quien preferiría ver en la tierra. No voy a arriesgarme esta vez. Esa negativa a arriesgarse era la razón por la que se encontraba parada frente a la torre del Hokage en ese momento, esperando a su estudiante. Y sintiendo su dolor de vez peor. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Poco antes de la 9ª hora, un borrón anaranjado apareció en la distancia, rebotando a lo largo de los tejados. Ella miró, no parecía haber nadie persiguiéndolo, lo cual fue un alivio. Esperaba que dejara de cometer bromas todo el tiempo, especialmente si lo mantenía demasiado ocupado con aburrirse. Naruto aterrizó en cuclillas frente a ella, sonriendo como un loco. Ella levantó una ceja hacia él. ¿Cuál es la prisa? Ella preguntó. Ah, no, dijiste ayer que un equipo de exploración necesitaba huir mucho. Así que pensé que sería un buen entrenamiento viajar lo más rápido posible. Kurenai asintió. Y tu alarma no se activó y apenas te despertaste a tiempo para llegar hasta aquí. Naruto se rió con inquietud y se rascó la parte posterior de la cabeza, un poco avergonzado. Ella se rió un poco mientras le hacía un gesto para que caminara con ella. Bueno, también necesitaremos darle una buena alarma hoy. Mañana usted comenzará a levantar todas las mañanas. Las 5 en punto. ¿Por qué? Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y su boca se abrió de forma cómica. Porque es entonces cuando Gai Sensei hace entrenamiento extra de taijutsu con su estudiante, Lee. ¿Te unirás a ellos todos los días que estamos en Konoha, lo entiendes? ¿No vas a entrenarme? Preguntó, sonando un poco confundido y decepcionado. Seguirás entrenando con el resto del equipo en nuestras reuniones normales. Este es entrenamiento adicional. Vas a trabajar con Maito Gai porque es uno de los mejores taijutsu que conozco. Él podrá mostrar cosas que no puedo hacer necesariamente. Dio 2 pasos antes de darse cuenta de que Naruto se había detenido en seco. ¿No eres mi sensei? Preguntó, perplejo. Sí, lo estoy. Aunque probablemente también deberías llamar a Gai Sensei. A pesar de lo que puedas pensar, no es una debilidad admitir que otra persona es mejor en algo. En muchos sentidos, es una fortaleza. Es la mejor persona para enseñarte taijutsu, y voy a mostrar a sus alumnos los puntos más finos de genjutsu. Es por eso que funcionan mejor en equipos, Naruto. Todos tienen diferentes fortalezas y debilidades. Saber cómo usar las habilidades de tu equipo para su mejor efecto es la verdadera P líder. Especialmente un Hokage. ¿Entiendes?
Naruto la miró por un momento antes de comenzar a asentir. Bien. Entonces informarás a Gai en el área de entrenamiento 23 todas las mañanas a las 6 en días, tanto su equipo como el nuestro están en Konoha. También te aviso previo antes de comenzar a trabajar en Genjutsus. Únase a nosotros en esas sesiones de capacitación. Ahora, quiero que obedezca las instrucciones de Gai cuando él, pero de todos modos seguirá siendo alumno mío. Antes de realizar cambios que se extiendan más allá de sus sesiones de entrenamiento con Gai, me gustaría primero verificar conmigo, ¿está bien? No quería minar la autoridad de Gai, pero no le permitía vestir a su estudiante como un clon de sí mismo. Juan Rock le fue suficiente. Naruto asintió, un poco menos seguro de sí mismo esta vez. Bien. ¿Trajiste tu dinero? Naruto asintió con la cabeza y sacó una billetera con forma de rana que estaba rellena con notas Ryou dobladas. Ella parpadeó, un poco impresionada por haber logrado pero supuso que no era tan difícil hacerlo cuando pocos propietarios de tiendas tenían algo que ver con él. Entonces, vayamos a eso. Tenemos menos de 3 horas para los demás. Se detuvieron para almorzar antes de dirigirse al campo de entrenamiento 19. En ese momento, el dolor de cabeza de Kurenai aún no se había disipado. Las compayudaron. Como esperaba, tuvo que recurrir a algunas amenazas bastante viles para lograr que los tenderos cooperaran. Incluso entonces ella atrapó a 2 de ellos Delibe sobrecargando al chico. La increíblemente sorprendida mirada en la cara del chico cuando habló en su defensa hizo que le fuera aún más difícil controlar su temperamento. Puedo negarle el servicio a cualquiera que elija, un anciano particularmente agrio rayado, luego escupió en el suelo frente a ellos. Naruto es un shinobi de la hoja. ¿Se le da una opción sobre si defender o no si la aldea es atacada? Ella respondió, no tienes nada que amenazarme. ¿En qué estaban pensando, convirtiendo a una chica tonta en Jonin? Kurenai miró fijamente al anciano mientras la temperatura dentro de la tienda de armas parecía bajar 20 o 30 grados. Incluso Naruto retrocedió mientras los otros. Esta niña tonta está actuando bajo las órdenes directas del propio Hokage. Eso significa que puedo hacer lo que quiera con usted, ya que está actuando en contra de sus. Enviarle un recorrido de 30 minutos por el nivel más bajo de Yomi. Cuando termine contigo, nadie te reconocerá. Asumiendo, por supuesto, que todavía estás cuerdo. Más fácil volverte loco y luego tomar lo que queremos, no lo haríamos. ¿Es, Naruto? Kurenai-sensei. No quiero que nadie diga que soy un ladrón. No podía decir si Naruto sabía que ella estaba fanfarroneando o no. Esto, por supuesto, hizo al comerciante aún más aterrorizado. Tienes suerte de que mi alumno se pre-reputación. Es lo suficientemente ingenuo como para pensar que un viejo tonto como tú podría aprender su lección y verlo por quien es. Tú y yo sabemos que eso nunca es. Después de todo, eras bastante idiota para insultar a un Jonin en su cara, ¿verdad? La estaba poniendo un poco gruesa, pero la vieja vaca había decidido jugar con la Kuno equivocada esta mañana. Ese sí. Quiero decir, ¡no! Quiero decir, el anciano balbuceaba de miedo ahora. Incluso una intención asesina extremadamente débil de su parte casi lo había roto. Vámonos, Naruto. Tan estúpido como es este viejo, probablemente haya afilado las manijas de su kunai en lugar de los puntos. Mientras se dirigían a otra tienda, una dirigida por el padre de uno de los genins de Gai, habló en voz baja a su alumno. ¿Te das cuenta de cómo el miedo y la ignorancia mano en las personas? Una persona con una, por lo general tiene una buena parte de la otra, y como tal es fácilmente afectada por genjutsu. Él te odia, solo porque tiene miedo necesita una salida. ¿Por qué me estás diciendo esto, sensei? Debido a esto, la ignorancia y la cobardía nunca serán completamente erradicadas de los corazones de los hombres. Incluso si te conviertes en Hokage, habrá algunas que aún se negarán a aceptarte. Hay más que algunas personas en Konoha que no lo hacen. ¿Acepta el Sandaime? Tampoco. Más de lo que ella hubiera pensado antes de todos modos. Naruto asintió lentamente. Sus ojos se habrían atenuado un poco, y ella se sintió avergonzada por empañar sus sueños, incluso si eso lo salvaría de una futura decepción. Dicho eso, continuó, lo que hice ahora no es algo que deba hacerse a la ligera. Hubo un elemento de intimidación a la forma en que traté a ese anciano, y eso no es algo que Shinobi debería estar haciendo. Entonces, ¿por qué lo hiciste?
Dijo, haciendo la pregunta obvia. 1. Quería demostrar algo para ti. 2. Él actuaba directamente en contra de la voluntad del Hokage, que es criminal en el mejor de los casos y traidor en el peor. 3. Género. ¿Género?, preguntó Naruto. El niño estaba lleno de preguntas, pero de alguna manera eso lo hacía más fácil de enseñar. Algunas personas piensan que los hombres son inherentemente superiores a las mujeres. Naruto solo la miró, obviamente desconcertado. Mira, ¿a cuál de tus compañeros de equipo preferirías enfrentarte en una pelea seria? Oh, Hinata, por supuesto. ¿Qué quieres decir con por supuesto?, preguntó Kurenai en un tono engañosamente suave. Bueno, Shino es más grande, y él golpea más fuerte. ¿Pero no sería más doloroso para Hyuuken de Hinata? Tal vez, pero no creo que lo usen un compañero de equipo. Kurenai suspiró. Bien, entonces, fuera de nuestro equipo. ¿Di, prefieres enfrentarte a Sasuke o Sakura? El niño visiblemente se estremeció. Ese Sasuke. Kurenai se detuvo en seco. ¿Naruto preferiría enfrentar al genio de Uchiha? Tal vez todavía tenía miedo de ofender a su enamoramiento, ¿por qué es eso? Ella le preguntó. Sakura golpea muy duro cuando está enojada, susurró Naruto. Bien, él está siendo objetivo después de todo, reflexionó Kurenai, tal vez haya esperanza para él después de todo. Asuma no hizo casi tan bien. En el camino a la otra tienda de armas, pasó por un sastre que tenía una pancarta en el frente proclamando su gran apertura. Ella cambió su itinerario en el lugar, y se el hecho. El propietario, un hombre llamado Ikitaro, había emigrado recientemente de Wave Country, con la esperanza de comenzar de nuevo después de que la depresión arruinara su antiguo negocio. Como esperaba, el hombre no sabía nada sobre el pasado de Naruto, y se alegró de que uno de sus primeros clientes nuevos fuera un shinobi. Kitaro tenía algunas ideas que le gustaban a Kurenai, aunque tenía algunas sugerencias, basadas en lo que sabía sobre los métodos de entrenamiento de Gai. ¿Pesas? ¿De verdad? ¿Cuán fuertes deberían ser reforzadas esas costuras entonces?, el joven preguntó. Kurenai le dio a Naruto una mirada especulativa. Utilizaría el material más pesado que tengas, respaldado con cuero grueso para las costuras y los insertos. Su instructor aumentar la carga a medida que se acostumbran. Naruto no parecía demasiado entusiasmado con lo que ella estaba sugiriendo, hasta que ella mencionó que eso lo haría más rápido y más fuerte que Sasuke. En ese mo ha aceptado alegremente estar encendido en el fuego. Y Kitaro todavía no tenía otros clientes, y trabajó increíblemente rápido, alterando algunas prendas pesadas que ya estaban cerca del tamaño correcto. Cuando terminaron, quedaba un trozo de naranja. Llevaba pantalones pesados hechos de un material verde oscuro, con una chaqueta a juego. Ambas piezas eran reversibles, el revestimiento neutro. La idea era que cuando viajaba a un lugar con poca o ninguna vegetación, el color gris sería menos llamativo. Las rodillas y los codos fueron reforzados con acolchi. Kitaro también incluyó, por sugerencia de ella, un paño gris oscuro que Naruto podría envolver alrededor de su cabeza y meter debajo de su ita y ite para ocultar su cabe brillante. Debajo de la chaqueta llevaba una camiseta negra, y una pistolera de shuriken estaba atada a cada muslo. Una bolsa de armas se adjuntó a su cinturón en cada cadera. Notó que Naruto realmente no parecía favorecer ninguna mano cuando peleaba. Algunas tareas que parecía hacer con la mano derecha y otras que hacía con la mano izquierda, probable ambidextro, un rasgo raro y útil, especialmente para un shinobi. No es que nadie se moleste en notarlo, reflexionó con amargura, mejor no hacer un gran al respecto. Eso solo llegaría a casa y nadie prestaría atención antes. También compraron una gran mochila de viaje para él. Como Gai seguramente lo tendría trabajando con cuerpo como ella decidió que parte de ese peso extra también podría tomar la forma de armas y equipos adicionales. Un día podría ser llamado a llevar a un compañero herido, al igual que ella. Kurenai cortó sin piedad esa línea de pensamiento. Naruto estaba extrañamente callado mientras se miraba en el espejo. Era difícil para ella contar en ese ángulo, pero parecía fruncir el ceño levemente. Ella se quedó justo para poder ver su rostro en el espejo mientras asentía con aprobación. Te ves como un shinobi serio ahora. Él asintió con la cabeza, pero aún parecía un poco triste cuando le pagó a Ikitaro y metió su viejo mono en la mochila. El tendero parecía un poco inseguro sobre el cambio exuberante cliente, pero aún se inclinó y los invitó a volver si Naruto necesitaba reparaciones o alteraciones. ¿Pasa algo, Naruto? Sacudió la cabeza. Simplemente me siento gracioso. Cuando me miro con esta ropa me da una sensación extraña en el estómago, y sé que no es leche expirada.
Kurenai estaba bastante segura de que no quería saber más sobre su último comentario. Tal vez ha comenzado a hundirse, Naruto. Te has graduado de la academia ITH en un genin. Pronto, estarás haciendo misiones, y algunas de ellas serán peligrosas. Tal vez la ropa nueva represente esa seriedad. Naruto asintió lentamente. ¿Está bien sentir miedo por eso? Sería estúpido no hacerlo. Todos los shinobi que van en una misión lo hacen sabiendo que algo puede terminar con sus vidas. Pero la vida es todo riesgo, ¿no? Así que te entrenamos, y hacemos todo lo que hacemos. Puedo estar preparado para lo que viene. Haré lo que pueda para mantenerlos vivos y seguros, y me ayudarán a mantener Hinata a salvo también. ¿Qué hay de ellos, Sensei? Ellos me ayudarán a mantenernos seguros unos a otros, y tú también. Entonces, ¿quién te mantiene a salvo? Kurenai sonrió. Ese es mi trabajo. Hay una razón por la que envían un Jonin con cada equipo genin, y no es solo para que te comportes. Naruto frunció el ceño ante esto, pero no dijo nada. Como esperaba Kurenai, la próxima tienda de armas que visitaron tenía un propietario más agradable. Una vez que ella mencionó que Naruto se estaría entrenando bajo hija, fue incluso más amigable. Tenten no está aquí ahora, explicó mientras miraba a Naruto especulativamente. ¿Tienes una preferencia especial de armas? Preguntó. Naruto negó con la cabeza. Solo kunai y shuriken. El hombre asintió pensativo. Probablemente sea mejor obtener más de tu pleno crecimiento antes de comprometerte con algo. ¿De verdad? Naruto lo miró confundido. El hombre asintió. A menos que planees entrenar en una gran variedad de armas, dijo, con su orgullosa sonrisa inconfundible al pensar en su hija, es mejor ver qué tan probable que tengas. Algunas armas funcionan mejor para las relativamente grandes personas, otros trabajan mejor para los shinobis, que generalmente son más pequeños oponentes. Incluso un Tetsubo reducido es menos efectivo si eres más pequeño que todos los que peleas. De manera similar, tratar de atrapar a un oponente mucho más rápido con un Manriki Gusari puede ser un ejercicio de frustración. La mayoría de los shinobi de tu edad simplemente se quedan con kunai hasta que encuentran algo que atraiga. Naruto asintió pensativo. Luego frunció el ceño. ¿Qué son un Tetsubo y un Maniki Hitari? El hombre hizo una mueca, y luego se rió. Un Tetsubo es un club forjado en hierro, hecho de pesado roble y de alrededor de 6 pies de largo. Es un arma muy pesada, pero muy fuerte. Requiere un buen equilibrio y mucha fuerza para usar bien. El Manriki Gusari es un cadena con un mango ponderado en cada extremo. Es difícil de usar, pero enredar a los oponentes. Kurenai habló antes de que Naruto agotara su bienvenida. Necesitará 2 juegos completos de kunai y shuriken. Los que había usado en la academia eran aburridos y con muescas y gubias, evidentemente forjados con acero inferior. Sin duda también pagaría una prima por ellos, dada la forma en que fruncía el ceño ante los precios exhibidos. ¿Llevas etiquetas explosivas? Preguntó antes de que Naruto pudiera preguntar por qué sus precios eran tan bajos. Ella no quería que él buscara vengarse de los tenderos cuenta. Su idea funcionó mejor de lo que pensaba cuando la cabeza de Naruto se sacudió. Recordaba a Matai hablando de que a los hombres siempre les gustaban las C explotaban y tenían que obligarse a tragar. Acabo de recibir un nuevo estuche del Sumijin. Compré uno, solo para estar seguro. Se iluminó exactamente 3 segundos después de que mi chakra lo disparara, y prod de fuego de buen tamaño. Fácilmente de 3 metros de ancho. Los ojos de Naruto se iluminaron ansiosamente, y Kurenai tuvo que contenerlo para que no gastara el resto de su dinero en la explosiva Ofuda. La palabra mágica, por Sub-Ramen, y una sugerencia de que podría querer ahorrar algo de dinero si el equipo se reuniera después de la práctica para una cena temprana. La mención de comida también produjo un gruñido bajo desde el estómago del niño, que era audible para todos los que estaban cerca. Naruto parecía avergonzado, pero simplemente se rió y recomendó un restaurante cercano. Recuerdo cómo era cuando tenía su edad. Nunca pensé que dejaría de tener hambre. Naruto se rió por eso y Kake estaría enviando al hombre todos sus asuntos en el futuro. La vieja cabra con la tienda cerca de la torre del Hokage merecía ir a la quiebra y morir de hambre. La mañana de Hinata parecía arrastrarse, al igual que la lombriz que veía mientras se sentaba en el jardín.
Ella había dormido mal esa noche, demasiado emocionada no podía creer su fortuna al ser colocada en un equipo con Naruto-kun. El resto del día había pasado en una especie de bruma. Sabía que no había estado enfocada adecuadamente durante el combate de Taijutsu. Shino logró retenerla sin dificultad. Naruto también, era tan rápido como ella, aunque menos preciso en sus movimientos. Por lo general, ella podría haber estado un poco preocupada por pelear con el chico que admiraba, preguntándose si él se impacienta debilidad. En cambio, parecía disfrutarlo un poco, sonriendo mientras intercambiaban golpes, y sacando el labio inferior cuando lograba conectarse. Trató de no prestar atención, lo hizo, porque descubrió que sus falsos enfurruñamientos eran adorables y gritaban "Kwai". En el medio de la práctica del taijutsu no era algo que se suponía que hiciera Hyuga. La forma en que Naruto disfrutaba el combate, se preguntaba por qué nunca se unió a los otros niños después de la escuela cuando se reunieron, a veces con los padres para practicar más, y para presumir un poco. Ella, por supuesto, no tenía permitido hacer tales cosas, ya que su padre no lo aprobaría. Los secretos de Hyuken, el estilo familia Gentle Fist, no estaban destinados a desfilar frente a los plebeyos. Hinata a veces se preguntaba quién en el pueblo, fuera de su familia, no era considerado un común, pero no había tenido el valor de preguntarle a su padre. Al menos sus deberes como shinobi eran claros. Si Kurenai-sensei quería que discutiera con sus compañeras de equipo, entonces tenía razón al hacerlo. Padre no podía de ella siguiera una orden directa, aunque a veces se preguntaba. Hinata había aprendido, a una edad temprana, a desconfiar de los estados emocionales de los demás, y a leerlos como un medio de defensa propia. Lo mejor era evitar a ese cuando estaba enojado o frustrado. De lo contrario, verla podría recordarle su historia de fracasos y podría decidir probarla de una nueva manera. Sabía que él solo estaba en encontrar algún aspecto de su vida en el que no le decepcionara por completo, pero últimamente estaba empezando a desear que él simplemente renunciara a ella. Dolía que se le diera la esperanza de que de alguna manera pudiera ganar su aprobación esta vez, solo para que fuera brutalmente aplastada de su corazón cuando invariablemente nuevo. Sabía que su vida era un largo legado de fracasos, pero, con un poco de suerte, si entrenaba con fuerza, podría encontrar la manera de hacer una diferencia. Tal vez podría valientemente en una misión, como la heroína en un libro que una vez leyó. De esa manera al menos sus fracasos habrían terminado y tal vez de alguna manera su muerte algo. Tal vez si lo hizo lo suficientemente bien, su padre podría no considerarla una pérdida de una vida. Frunció el ceño al reconocer la espiral descendente que habían tomado sus pensamientos. Esto estaba sucediendo cada vez más frecuentemente últimamente, y ella lo en perturbador. Otra cosa más que estaba yendo mal con ella. Los otros kunoichis no pensaban así, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ella? Ella presionó sus dedos juntos mientras fruncía el ceño. ¿En qué estaba pensando antes de distraerse con los fracasos? Sí. Padre no podía desaprobarla siguiendo las órdenes Kurenai-sensei. Se les instruyó constantemente sobre las leyes de los shinobis en la Academia Ninja de Konoha, y la obediencia al superior fue primordial. Esto estaba tan camino del shinobi que si su comandante le ordenaba hacer algo que violara las leyes de la aldea, entonces su comandante sería responsable a los ojos de la ley. Pero también sintió algo entre su padre y Kurenai-sensei cuando la enviaron a la academia. Algo que estaba demasiado distraída por su mortificación como para darse tensión allí, una que era inesperada. Kurenai-sensei nunca apartó sus ojos de Otousan, y su padre pareció reaccionar con mayor desdén de lo que normalmente mostraba Chunin que no era un Hyuga. Pensar en esa dinámica era menos doloroso en ese momento que pensar en las palabras de su padre cuando la rechazaba como si fuera Bab. También se distraía pensar en sus últimas reacciones ante las noticias. 2 noches atrás, la había mirado cuando anunció que había aprobado el examen Genin. Luego él le había sido su clasificación en la clase. Ella había estado tan feliz de haber pasado que no pensó en preguntar sobre el ranking de la clase después. Frunció el ceño cuando explicar esto, diciendo en una voz fría que para un Hyuga pasar como cualquier cosa menos el mejor de la clase era un fracaso en sí mismo. Había visto la cosecha de G estaban admitiendo estos días, y no estaba impresionado. Debería ser simple para el heredero Hyuga distinguirse de las heces comunes, si lo intentara. Hinata estaba avergonzada de no haber anticipado la petición de su padre. Ella había olvidado el lugar de su familia al frente del pueblo. Por supuesto, Sim no sería suficiente para obtener su aprobación.
Después del almuerzo de ayer, le había preguntado a Iruka-sensei en el pasillo si podía saber su clasificación dentro de la C por un largo momento y luego explicó que esa información se consideraba clasificada por la aldea. Ella comenzó a explicar por qué quería saber cuando Iruka sugirió, con amable, que Yashi-sama era más que bienvenida a encontrarse con él o con cualquier otro instructor de la academia si deseaba los detalles de su actuación. Ante esto, simplemente se puso roja y se inclinó, balbuceando disculpas. Sabía que papá no perdería el tiempo para venir aquí en persona a escuchar sus fallas, pero su reacción la noche anterior fue aún más extraña. Él le preguntó si ella había sido asignada a un Jonin para misiones, o le dieron algún otro deber. Cuando ella dijo que un equipo bajo Yui Kurenai, se quedó muy quieto. Ella vio algo oscuro parpadear detrás de sus ojos en blanco y sintió una repentina oleada de terror. Ella nunca había pelear antes. Había sido envuelta en mantas cuando su padre mató al secuestrador de Kumo. Pero ahora había visto un destello de su intención asesina, y descubrió que aterrador como ella había imaginado. Tan rápido como apareció, desapareció. Luego preguntó quiénes eran sus compañeros de equipo. No reaccionó ante Aburame Shino, pero cuando ella mencionó a Uzumaki fuego oscuro detrás de sus blancos ojos vacíos regresó, pero esta vez fue aún más fuerte. Su intención asesina hizo que lo que sentía antes pareciera ser un leve destello. Ella preguntó si había un problema, con una voz temblorosa que se odiaba a sí misma. Él respondió ordenando que se bañara y se retirara por la noche. No estaba tan hambre la cena, pero estaba desconcertada por su insistencia en limpiarse. Por lo general, se daba una ducha todas las mañanas, y no había experimentado tanto sudor durante ahora. No debía conocer a su nuevo equipo hasta el mediodía, así que se despertó lo más temprano que pudo y se dirigió al jardín después de vestirse. El jardín había sido alegría de su madre, según los criados más antiguos, y rara vez era frecuentado por las mañanas. Como tal, se había convertido en un refugio para ella. Aquí ella podría pensar. Aquí podría tratar de desentrañar la maraña de pesadillas, de decepciones y fracaso en que se había convertido su vida. Miró al sol, calculando que ya eran casi las 11. Se levantó del banco de su madre y salió del complejo de Hyuga. Aburame Shino no estaba muy seguro de qué hacer con su equipo. Era lógico que pudiera ser asignado a un equipo de reconocimiento. Sus habilidades eran bastante adecuadas para ese papel. Shino era un gran creyente en la lógica. También era dolorosamente consciente de que su creencia en la racionalidad lo colocaba firmemente en la minoría entre sus compañeros shinobi, y los residentes de Konoha realmente no entendía por qué estaba rodeado de personas que insistían en manejar sus asuntos de manera tan descuidada. Basaron las decisiones más importantes de ese razonamiento emocional, mal pensado e invariablemente falaz. Se aparearon, criaron familias y comenzaron carreras, todo sin pensar en los resultados finales. Las colmenas fueron mucho más inteligentemente ejecutadas. Sus objetivos eran más bien espartanos, pero más sencillos debido a eso. Levante a los jóvenes para con Team, busque y recupere alimentos para sostener a los miembros, proteja a la reina para que pueda continuar poniendo huevos. Simple, pero lógico. El sistema de prioridades de insectos nunca fue sesgado. El ego y las emociones nunca los forzaron a hacer cosas estúpidas. Admiró su enfoque y dedicación a sus objetivos. A pesar de su propia racionalidad y deseo de mantener un enfoque objetivo, ¿cómo terminó en esta situación? Se asoció con dos de los genios más emocionales y errático. Las habilidades de Uzumaki Naruto no siguieron una sana progresión. Falló su examen porque era singularmente incapaz de crear un Bunshin aceptable. Pero ayer, de algo un genin de todos modos, y además era capaz de usar la técnica mucho más exigente de Kage Bunshin. Había algo bastante extraño en el chico, algo que era mucho más profundo que ser payaso de clase en la academia. Sus insectos Kikai eran inusualmente cautelosos de cerca de su cuerpo. Algo sobre él olía extraño para ellos, pero realmente no podían explicar de qué se trataba. Solo eso sería motivo de preocupación. Las cosas que no podían clasificarse fácilmente eran invariablemente peligrosas. La idea de que la rubia sonriente y obsesionada con los ramen fuera peligrosa era absurda, pero el principio todavía tenía un secreto, y para un shinobi, los secretos pueden matar. Por otro lado, Hyuga Hinata era demasiado fácil de comprender.
Ella tenía una fijación obvia en su compañero de equipo, Naruto. Para darle crédito, parecía inteligente y aparentemente todas las mujeres de su edad estaban obsesionadas con al menos un miembro del género masculino. Aunque Naruto era más difícil de comprender en ese heredero Uchiha, era igual de irritante tener que lidiar con eso. Cuando él señaló las lagunas obvias en su conjunto de habilidades, la Kunoichi expresó una fe inquebrantable de que el objeto de su afecto no los decepcionaría. Ella creía mágicamente adquiriría las habilidades que le habían eludido a lo largo de sus años en la academia. Si bien el trabajo duro podría, de hecho, compensar algunos de capacidad, su declaración de que Naruto nunca los defraudaría era ridícula. La gran irracionalidad de la situación lo dejó mirando un poco receloso hacia su instructor Jonin. Yui Kurenai fue promovida recientemente al rango Jonin, y este sería su de genios. Sin embargo, le resultaba difícil de creer que un especialista en genjutsu con su reputación de inteligencia simplemente eligiera a su equipo al azar. Tenía que haber razón más profunda para que los tres fueran lanzados juntos así. Estaba condenado si pudiera verlo. No era como si tuviera otra opción, y esa comprensión le frunció el ceño. Uno lo suficientemente pequeño, sin embargo, para permanecer oculto detrás de sus gafas de su chaqueta, lo cual era bueno. Uno tenía que mantener las apariencias, después de todo. No importa cuán irritante sea la situación. Naruto se sintió un poco extraño con su ropa nueva. Estaban cómodos, por supuesto, y Kitaro era extremadamente hábil. Era desconcertante cómo logró perder su negocio country. Cualquiera que sea la situación de depresión económica, sonaba bastante malo. Había más de una razón para su inquietud, a pesar de lo que le había dicho a Kurenai. El otro factor solo le tomó más tiempo para descifrarlo. Cuando las personas lo vieron reconocieron de inmediato. De alguna manera esto fue decepcionante. Quería que la gente lo reconociera, Uzumaki Naruto, el paria del pueblo. Al mismo tiempo, era hacer que lo miraran con las expresiones neutrales, vagamente respetuosas que reservaban para los shinobis de la hoja que no reconocían. Al menos Ikitaro y el último parecían respetarlo como Naruto, a pesar de que Ikitaro no tenía forma de saber acerca de su prisionero sellado. Naruto mantuvo su rostro cuidadosamente neutral mientras caminaba con Kurenai-sensei y trataba de entender cómo se sentía al respecto. Algunos aldeanos finalmente rostro cuando se acercaron. En este punto, muchos mirarían como lo hacían en el pasado. Sin embargo, algunos continuaron confundidos. Se preguntaban qué significaba. Estaban empezando a cuestionar su opinión sobre el shinobi usando esa ropa. Naruto luchó por mantener la expresión sobria que Kurenai-sensei llamaba cara de juego de razón oscura. Se preguntó si también debería preguntarle sobre las reacciones cambiantes de los aldeanos. Fue un poco desconcertante, qué sabio era su instructor Jonin. Nunca se había encontrado con alguien que pasara tanto tiempo pensando en las razones detrás de las cosas. Nunca se había encontrado con alguien que pensara tanto en esas cosas, y estaba dispuesto a compartir esa información con él también. Probablemente había pasado más pensando y menos tiempo hablando en las últimas 24 horas que en cualquier otro día de su vida. No entendía por qué ella pasaba tanto tiempo explicando cosas. Ella dijo que era importante para él entender, por lo que lo hizo parte de su trabajo. Pero eso también se aplicaría a los instructores de la academia, ¿no? Hasta su último fue asignado a la clase de Iruka-sensei, nunca había tenido un instructor que simplemente respondiera a cualquiera de sus preguntas. Algunos eran sarcásticos o abusivos. Levantó la mano, queriendo saber por qué no podía entender algo tan simple. Esto normalmente haría reír a sus compañeros de clase a expensas de Naruto. Los realmente ignoraron cuando levantó la mano, mirando a través de él como si no estuviera allí. Esos fueron los peores, y alimentaron su determinación de convertirse en un bromista. Ignorarlo, entonces pagarían el precio. Naruto inspiró profundamente mientras se acercaban al área de entrenamiento 19. Kurenai-sensei había explicado mientras almorzaban que estaría demasiado ocupado para hacer muchas bromas. Naruto no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. Se había divertido un poco en los últimos años y disfrutaba del respeto a regañada había ganado de las pocas personas que podían apreciar su talento artístico. Extrañaría planear y ejecutar uno de sus trucos, sin mencionar las locas persecuciones que seguirían.
Por otro lado, sus bromas generalmente se cometían por aburrimiento, lo cual era un anatema para él, y Kurenai-sensei prometió que no tendría tiempo para también. Estaba extrañamente irritado como ella dijo que no quería que le causara problemas ahora que él estaba en su equipo. Había vivido solo por años, sin que nadie ahora su instructor Jonin estaba dictando la ley y restringiendo lo que podía hacer, incluso durante su tiempo libre. Sin embargo, él no solo estaba molesto por esto. Su mala conducta podría reflejar mal en su equipo y en ella misma. Cuando ella dijo que no quiero tener que explicarle a Okage-sama por qué uno de mis genins todavía suficiente tiempo libre para desfigurar el monumento, sintió que su estómago se contraía como si lo hubieran golpeado. Sus genins. Su equipo. Nunca antes había tenido reclamara así. Fue una sensación alarmante y reconfortante, todo al mismo tiempo. Nadie había descrito a Naruto como suyo antes, de ninguna manera que contara. Su aceptación en la Academia Ninja de Konoha fue rencoroso en el mejor de los casos, y que Okage-sama tenía algo que ver con eso. Después de todo, el anciano fue la primera persona que incluso le preguntó si quería entrenar como un shinobi. Pero Kurenai-sensei lo describió libremente como su alumno, incluso cuando hablaba con los aldeanos que obviamente lo odiaban. Hinata no parecía estar decepcionada equipo con el último muerto. Tampoco Shino, aunque era difícil de decir con esas gafas oscuras que llevaba sobre su rostro inexpresivo. Kurenai también dijo que dependía de él, dependiendo de él para ayudar a mantener a salvo a sus compañeros de equipo. Nadie le había dicho algo así antes a él. La res que implicaba era un poco aterradora. Pero al mismo tiempo, quería gritar desde las azoteas. Este último sentimiento lo sorprendió. Uzumaki Naruto no era conocido por sus capacidades introspectivas. Había pasado 12 años difíciles operando por la base de sus pantalones, pero Kurenai-sensei había de Moritake lo poderosa que era su intuición cuando la reforzaba un pensamiento duro. Fue con esto en mente que trató de separar sus propios sentimientos. Le tomó un tiempo sorprendentemente corto para llegar a una respuesta. Él había sido reconocido. En el espacio de 24 horas, Naruto había sido reconocido por no menos de 4 personas. Primero Iruka, a quien había conocido durante su último año en la AK después de sufrir la pérdida de su familia en el Kyuubi, todavía veía a Naruto como un niño solitario, muy parecido a él, más que al demonio Kitsune. Más sorprendente fue el Jonin que había pedido que fuera incluido en su equipo, valorando su habilidad con Kage Bunshin no Jutsu. Ella no lo conocía, pero aún veía valor persona y como shinobi. No era tan tonto como para creer que los recados que habían hecho esa mañana formaban parte normal de las responsabilidades de un instructor. Sus compañeros de equipo también lo habían aceptado en cierta medida también. No se burlaron ayer cuando fue derrotado durante sus enfrentamientos improvisados. Incluso notó que Hinata sonreía cuando rebotó en el árbol y en realidad se metió dentro de la guardia de Shino por una vez. Shino no se enojó cuando Naruto en verdad él solo asintió en silencio y volvió a la posición de listo. Por lo que Naruto podía recordar, ninguno de los dos se había reído o se había burlado de él mientras estaban en la academia, lo que ya los puso en clara minoría. Los pensamientos de Naruto tropezaron el uno con el otro mientras meditaba en esta comprensión. Recordó lo que su sensei había dicho sobre el equipo 10. La mayoría de Oja también conocían a sus padres famosos, el equipo anterior de Nara Akimichi Yamanaka, y como todavía eran amigos y compañeros de bebida, hasta el día de hoy. N preguntó si conspiraron para tener a sus hijos más o menos al mismo tiempo, solo para asegurarse de que tendrían la oportunidad de trabajar juntos como genin. ¿Cómo su volvería su equipo tan cercano? ¿Era eso normal para los genins que emprendieron misiones juntos? Para Naruto, quien nunca tuvo amigos de su edad, esa idea lo golpeó como un rayo, casi haciéndolo tropezar y caerse. ¿Se convertirían Shino y Hinata en sus amigos, así compañeros de equipo? Dado lo que sabía, parecía casi inevitable, ¿no? Entonces Naruto fue golpeado por un escalofrío repentino. Bueno, tal vez no sea inevitable. Había otro destino posible que esperaba a cada equipo genin. A pesar de la preinstructores Jonin y las limitaciones de las misiones que podían realizar, siempre existía el destino posible que esperaba a cualquier shinobi en una misión. La mala suerte y podían eludir las salvaguardas, y los Jonins no eran infalibles. A veces los genins no regresaban de sus misiones. Naruto también escuchó que muchos murieron durante las difíciles para el rango de Chunin. A veces regresaron, pero con heridas que los forzaron a buscar una vocación diferente.
De cualquier forma que lo cortaras, ser un shinobi no era una profesión segura. Curiosamente, dado el poco tiempo que los había tenido, la idea de perder a sus compañeros de equipo envió un escalofrío a través del corazón de Naruto. Sabía que Ene temía la pérdida de un amigo potencial más que la realidad, pero de todos modos le dolía. Sabía que Kurenai Sensei haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar eso. Vez más, ella seguía siendo solo humana. Entonces recordó lo que ella había dicho antes. Y me ayudarás a mantener a Shino y Hinata a salvo también, fueron sus palabras. Naruto apretó la mandíbula y se sintió inexplicablemente enojado, casi feroz. Se encontró apretando los dientes y cerrando sus manos en puños mientras se acercaban al área de entrenamiento. Para alguien que había estado solo toda su vida, Kurenai Sensei, Shino y Hinata se habían unido a Iruka Sensei como representantes de algo que era más precioso que lo que trate de lastimar a su preciosa gente lo haría solo después de pisar su cadáver. Y Kurenai no pudo reprimir por completo una sonrisa sombría cuando sintió la intención de matar literalmente explotando desde dentro de su estudiante. Había sido fa observar sutilmente el juego de emociones en su rostro mientras caminaban hacia el área de entrenamiento para encontrarse con los demás. Tendría que enseñarle cómo sus emociones cuando estaba meditabundo, porque la dirección de sus pensamientos había sido casi vergonzosamente obvia para ella. Asuma y el chico Nara se limpiarían pudieran atraerlo a un juego 3. Pero ahora parecía haber conectado los puntos que ella le había presentado, y su obvia determinación confirmó que había elegido sabiamente. No sabía si tener un Potenki en combate pesado en su equipo hubiera salvado a Mata y a los demás, pero no podría doler. Especialmente teniendo en cuenta lo motivado que parecía estar Naruto. Estaba ajeno a las reacciones de los demás, con las manos en los costados y mirando a la calle. Pero los aldeanos definitivamente notaron el aura asesina que irradiaba el hoguera. Muchos de ellos se alejaron de él antes de que su presencia se registrara. Los que aún no habían reconocido a Naruto eran silenciosamente respetuosos. Los que al carcelero de Kyuubi parecían aterrorizados. También podrían hacerlo, reflexionó Kurenai con enojo, dada la forma en que lo trataron. No obstante, ella cuidadosamente puso una mano en el hombro del niño. Su cabeza giró, fulminando, pero sus facciones se suavizaron de inmediato cuando la vio. Él asintió una palabra y sonrió. Ella sabía que el chico era fuerte de voluntad. Tendría que haber sido para haber soportado el tratamiento de los aldeanos sin derrumbarse o atacar. Pero hasta ahora, no han tenido una demostración objetiva de eso. Se requirió una considerable fuerza de voluntad para generar una atmósfera psíquica capaz de intimidar sin palabras. Especialmente contacto visual. Pero el pequeño rubio había pasado de sonreír bromista a asesino enfurecido en un abrir y cerrar de ojos, en una medida que incluso Ibiki-san habría tomado cada vez más. El chico parecía ser un diamante en bruto, solo esperando a una mano lo suficientemente paciente como para pulirlo a la brillante perfección. Tal vez suana poco, su verdadera tarea era más afilarlo en un arma de bordes de diamantes, una capaz de ayudarla a alcanzar un objetivo que había establecido años atrás. Wow, la respuesta a mi primer capítulo de este cuento me dejó boquiabierto. Aproximadamente un tercio de las personas lo leen al leer un capítulo de HP y NFP, basado en los recuentos de aciertos, pero ese capítulo único recibió más críticas que ese capítulo de mi historia de Harry Potter hasta la fecha. No estoy seguro de lo que eso implica, pero es algo interesante de notar. Sí, el pasado de Kurenai en esta historia no es un canon. Se lo dejó como un libro abierto. Si te molesta que esté llenando esto, entonces puedes considerar la aniquilación equipo Genin como el punto de divergencia de la OA1 que resultó en sus acciones en el capítulo 1. No he revelado todo acerca de la ocurrencia que voy a hacer. Ese misterio por ahora. A Naruto le han dado mucho en qué pensar, lo que lo está haciendo mucho más callado de lo habitual. Las palabras de Sakura expresando su alivio por no haber sido en sí el equipo 7 literalmente le rompieron el corazón. Unas horas más tarde, Kurenai lo trató como casi ningún adulto en su vida. Esto condujo a una epifanía que Naruto, con ese inevitablemente tendría una vez que fue colocado en un equipo. Encontré un error de continuidad en el capítulo 1 y lo solucioné.
Era bastante menor, pero quería corregirlo antes de seguir adelante. Actualmente tengo el anime, y voy a basar mi contenido canónico en eso y Wikipedia, que es una referencia sorprendentemente buena. Los arcos de relleno a veces completan algunos antecedentes y nos dan más para trabajar. Hablando de eso, hay algunos hilos interesantes sobre Teamocho y Naruto en el grupo de Yahoo. No dude en participar, ya que no puedo entrar en demasiados detalles sobre las notas del autor sin